Bienvenidos a otro video del huerto. Hoy les voy a mostrar cómo nosotros hacemos estos recipientitos para los plantines, para poner las semillas y hacer almácigo o plantines o semillero sin gastar nada. Solo necesitamos buscar lo que tenemos y como ponerle ahí creatividad. Pero hoy les voy a enseñar un truco para hacer con papel, para hacer recipientitos con papel. Podemos usar un sinfín de recipientes, desde botellas cortadas, vasitos de plástico, botes de leche o de jugo que están vacíos, los lavamos y ahí podemos hacer plantines o germinar nuestras semillas para después plantarlas en nuestras camas de cultivo o bancales. Pero hay un truco para hacer estos recipientitos, estos botecitos, no sé cómo llamarles la verdad, pero funcionan de maravilla y les voy a enseñar cómo hacerlos o cómo los hacemos nosotros aquí. Y no gastamos nada. Bueno, y para esta operación plantines necesitamos de nuestro bote de reciclaje o lo que ya hemos juntado en el tiempo para nuestro jardín. Posibles recipientes que pueden servir para germinar semillas. Pues de esto nosotros vamos a usar estas dos charolitas que son de hongos, de champiñones y papel. Del papel puede ser papel de envoltura. Yo le conozco a este como papel de envoltura. Puede ser también algún manual. Este es un manual de unas lamparitas de jardín. O periódico. Este es un anuncio. Y todo esto lo vamos a convertir en nuestros recipientes para los cultivos, para las semillas. También para esto necesitamos un pedacito de tubo como este y un palito. Este palito batallé para quitárselo a los perros porque es con el que ellos juegan. Esto es de la poda de un árbol que tenemos ahí afuera. Y los perros estaban jugando con él, pero yo sé que me va a servir muy bien para esto. Y si no tenemos un tubito como este, un palito como este, podemos usar una botella. Desgraciadamente botellas hay por todos lados y plástico también. Entonces vamos a comenzar y a hacer estos recipientes. El primero lo vamos a hacer con el tubito de PVC y un papel de envoltura. Vamos a tomar el papel y lo vamos a enrollar en nuestro tubito. Solo así, simple. Nada más lo vamos a enrollar. La parte de atrás la vamos a doblar. Lo vamos a hacer bola. Vamos a doblarla toda hacia adentro y después con el palito le vamos a golpear para que la parte de abajo se aplaste, se doble. Y así de simple. Ya tenemos uno de los recipientes, uno de los botecitos para germinar nuestras semillas. De 8 a 10 centímetros de altos es una buena medida. Ahora vamos a utilizar este papel periódico. A mí me gusta más el papel de envoltura, pero cualquier papel puede funcionar. Si tienes un cuaderno, no lo tires. Si las hojas ya las has usado, funcionan muy bien aquí. Solo las tienes que doblar. Las usas dobles, las enrollas en tu tubito, le doblas la parte de abajo, siempre hacia adentro. Después golpeamos para aplastar la parte de abajo, que será el fondo, y listo. Así tenemos nuestros recipientes. La siguiente opción es con la botella. Igual vamos a enredar el papel en la botella. Después de que lo enredamos, que quede apretado más o menos, vamos a doblar igual el papel hacia adentro de la botella.
Después vamos a presionar. Yo tengo este pedazo de madera para presionar en una superficie firme para que se doble bien el papel. Última CR. Y bueno, así fue que hicimos los recipientitos para nuestros almácigos, para nuestras semillas, para germinar nuestras semillas y después trasplantarlas a nuestras camas de cultivo. Tienen muchas ventajas hacerlos de esta manera. Una es que son totalmente gratis si es que tenemos papel. Papel hay por donde quiera y además es muy barato si tenemos que comprar papel periódico. Hay mucha publicidad que así la reparten en este papel, entonces es gratis. Una ventaja, bueno, otra ventaja es que no tenemos que sacarlas del recipiente. Simplemente tomamos el botecito como está y lo plantamos. Cuando ya tengamos que plantarlo, cuando ya crezca la plantita, solamente lo sacamos y lo ponemos en nuestra cama de cultivo sin sacarlo. La humedad y los gusanos o las lombrices de tierra se van a comer el papel y el papel se va a volver composta. Esa es otra de las ventajas, aparte de que son gratis. Y bueno, acompáñenos en esta aventura en la que nosotros estamos haciendo o volviendo este patio en un huerto. Ya vendrán un montón de videos, estamos comenzando. Acompáñenos, suscríbanse a nuestro canal, síganos en Instagram, El Huerto de Azul. Yo soy Sam, muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el huerto.